Bueno, buenas tardes, buenas noches, buen día, no sé en qué horario me están escuchando. Bueno, para continuar con nuestra clase de psicología de grupo, bueno, recordemos que ya hemos visto qué es un grupo, cómo se conforma un grupo, los tipos de grupo, tipos de liderazgo. Y hoy pues vamos a tener una clase muy especial que es acerca de la formulación de proyectos. Nosotros hemos hablado de pronto de nuestros objetivos personales que tenemos pues con esta formación que estamos haciendo, pero la idea es poner todo este conocimiento en práctica, como se los había dicho en las clases anteriores. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo formular ese proyecto que de pronto lo voy a desarrollar de manera personal, lo voy a desarrollar con un equipo de trabajo, lo voy a desarrollar tal vez con una entidad pública o una entidad privada, pero pues digamos que esto requiere un orden. Entonces lo vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la formulación de proyectos, ¿sí? Vamos a ver qué es, en qué consiste, cuáles son sus pasos. Entonces, ¿qué es un proyecto? Desde el diccionario, pues, de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es como, pues, es un primer esquema o plan de cualquier trabajo, ¿sí? Acá digamos que no nos especifica si es un proyecto social, si es un proyecto de arquitectura, no nos especifica qué tipo de proyecto es. Entonces, un plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Entonces, veamos que este proyecto se debe realizar antes de la acción, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros vamos a identificar muchas cosas. En la formulación de proyectos existe una herramienta que es el enfoque del marco lógico. Digamos que las siglas que lo definen las vemos en el circulito que es EML. Em, este enfoque del marco lógico se desarrolló como una herramienta para la planificación y gestión orientados por objetivos. Entonces, cuando yo planifico, cuando yo quiero gestionar, debo tener claro una meta. Recuerden que lo veíamos la vez pasada, ¿sí? Tener claro mi objetivo, tener claro mi meta, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar, ¿sí? Y esta herramienta nos ayuda porque tiene varios ítems que nosotros vamos a ir desarrollando, pues para nosotros evaluar qué es lo verdaderamente, o sea, qué es lo que verdaderamente, perdón, queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, una vez, pues, empecemos a manejar esta herramienta, vamos a darnos cuenta que un proyecto es una propuesta para llevar a cabo una posible solución a una problemática real, ¿sí? Entonces, yo tengo un proyecto eh, y ahí es donde yo debo evaluar. Obviamente, hoy vamos a hablar del proyecto social, ¿sí? Porque pues nuestra materia va enfocada a los grupos. Entonces, vamos a hablar de los proyectos sociales. Entonces, claro, el propósito de un proyecto es identificar una problemática real. No podemos crear problemáticas donde no las hay o imaginarnos problemáticas dentro de un grupo. Y pues mi propósito, ¿cuál es? Generar una posible solución, ¿sí? No es ser parte del problema, no es generar otras problemáticas, sino brindar una posible solución. Desde el proyecto social, que era el que les decía que vamos a desarrollar hoy, primero, digamos, estos son los pasos básicos.
Primero, yo voy a desarrollar la identificación, ¿sí? ¿Cómo desarrollo yo esa identificación? Em, esa identificación, pues claro, primero tengo que mirar qué población voy a trabajar, ¿sí? ¿Qué grupo en este caso? Obviamente también aplica para comunidad y bueno, ya lo vamos a ver de una manera más detallada. Luego viene la planificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuánto tiempo voy a gastar? Luego viene la financiación, que es todo lo que tiene que ver con los recursos, recursos económicos, recursos humanos. Y viene la parte en donde vamos a ejecutar nuestro proyecto social, ¿sí? Esa parte donde yo me voy a dar cuenta si cumplí con lo que yo planifiqué, con lo que yo diseñé, ¿sí? Esa parte donde, bueno, va de la mano con el quinto que es la evaluación, donde yo voy a evaluar eh, si se cumplió el objetivo o no, qué cosas fallaron, qué cosas no funcionaron, de pronto qué cosas eh, están para mejorar y es un ciclo, ¿sí? Por eso digamos que están las rayitas, las flechitas en azul, de nuevo para la identificación. ¿Por qué? Porque para el próximo proyecto o si yo le voy a dar continuidad a este proyecto, digamos que basado en lo que yo vi de la evaluación, en las cosas positivas, negativas, en los pros, en los contras, yo voy a generar una nueva identificación y vuelve e inicia el ciclo, ¿sí? Vamos a verlo de, de una manera más detallada cada uno de estos pasos. Entonces, desde la identificación, entonces aquí yo hago el análisis de los actores, ¿sí? Es decir, el análisis del grupo, análisis de las problemáticas que hay en ese grupo, ¿sí? Y de las alternativas de solución a esas problemáticas, ¿sí? Entonces hay algo que debemos tener claro y es que si yo voy a intervenir en un grupo, en una comunidad, es donde exista una problemática. Recuerden que el proyecto brinda es soluciones. ¿Listo? Entonces, para brindar una solución, debo tener una problemática. En cuanto a la planificación, entonces es mi plan de acción, ¿sí? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a gastar? ¿Quiénes serán los encargados? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Con, con qué recursos cuento? ¿Cuáles debo conseguir? Todo esto, ¿sí? En la financiación, pues lo que les explicaba es todo lo que tiene que ver con los recursos. Aquí hay algo importante y es que debemos tener claro que hay recursos materiales y hay recursos humanos y recursos económicos. Entonces, mi recurso humano, ¿cuál va a ser? Mi equipo de trabajo. ¿M? ¿Quiénes están en mi equipo de trabajo? ¿Necesito conseguir otros profesionales o no? Eso depende de lo que usted identifique en la problemática para saber qué tipo de profesionales van a estar acompañándolo, qué tipo de voluntarios, porque también pueden ser personas voluntarias, van a estar ahí. En la parte económica, cuán- cuánto dinero va a gastar en este proyecto, ¿sí? Y en la parte material, entonces, no sé, necesito un salón comunal, necesito 3 mesas, tantas sillas, hojas, esferos, hasta el más mínimo detalle debemos incluir en esa parte de los recursos materiales, ¿sí? Para saber con cuáles cuento y cuáles debo conseguir. En el ejecutar, pues está todo el orden que estamos hablando. Em,
tratar de seguirlo, obviamente, al pie de la letra, obviamente en el transcurso, pues, digamos que van a surgir cosas que de pronto no teníamos planeadas, pero tratar de no salirnos de ese plan de acción. Y en la evaluación, ¿cuál es el impacto social que quiero yo obtener con todas estas, pues digamos que con todos estos pasos, con ese proyecto que yo estoy realizando? Y pues obviamente las dificultades y problemas de las que ya les había comentado. ¿Listo? Aquí, pues vamos a ver el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces, obviamente, para un proyecto tenemos la oportunidad de manejar lo que es el caso, grupo o comunidad. Caso, recordemos que hace referencia al individuo, ¿sí? También está el grupo, que es en el que nosotros nos vamos a enfocar, por eso está en mayúscula. Entonces ahí va cualquier tipo de grupo que ya lo vimos. Y la comunidad, ¿listo? Este tipo de proyecto se aplica para cualquiera de estas tres opciones. Entonces, como segundo punto, tenemos las situaciones, los problemas y las necesidades de ese grupo. Esa es la parte donde nosotros vamos a identificar. Listo, entonces tengo el problema o la situación o la necesidad. Entonces ahí surge una idea. Ahí es donde se empieza a crear la idea o el proyecto, ¿sí? Y en ese proceso, la idea es de verdad generar un impacto social. No que nosotros vayamos al grupo o a la comunidad o a esta persona y ya, o sea, como que pasemos desapercibidos o, o no logremos nada. Entonces, que en esta parte nuestro objetivo principal sea generar un impacto social. Y esto nos lleva a, ¿qué? A realizar un estudio. ¿Sí? Y ese estudio nos lleva a priorizar las problemáticas, porque recordemos que cada persona que conforma ese grupo trae una problemática, problemas personales, familiares, y de ese común, digamos, de esas problemáticas podemos sacar un común denominador. Eso sería priorizar las problemáticas. Puede ser una opción. Otra opción, ¿cuál puede ser? Que ese grupo que hace parte de una comunidad em, tenga una problemática en común, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver ejemplos de cómo identificar esas problemáticas, ¿sí? Entonces, esto hace parte de mi investigación. Aquí es donde todo inicia. Entonces, listo, yo voy a ver el grupo, ¿m? Veo el grupo, pero yo digo, ¿qué tipo de problema tendrá ese grupo de estudiantes, ese grupo formal, ese grupo de pronto secundario, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas tendrán ellos? Entonces es donde yo voy a realizar entrevistas, donde yo voy a hacer encuestas, donde yo voy a hacer eh, una observación, ¿sí? Esa observación puede ser, eh, digamos, desde afuera del grupo, donde yo no pertenezco a ese grupo, entonces yo miro, analizo, veo los comportamientos, veo las situaciones, los escucho hablar. Entonces, eso es un tipo de observación. Otro tipo de observación es cuando yo soy parte del grupo. Entonces, claro, ahí ya hay una participación. Eh, y pues digamos que a veces cuando uno es parte del grupo, es más fácil identificar las problemáticas, ¿sí? Porque yo ya las conozco, porque yo las vivo, ¿sí? Entonces a veces es un poquito más fácil.
esta parte. Sin embargo, también es, digamos que eso se puede complementar con las entrevistas, las encuestas, porque a veces creemos que conocemos la verdadera problemática y resulta que hay más, o de pronto hay otra problemática más grave a la que le podemos dar solución. Entonces, estas son como herramientas, técnicas para identificar esa problemática e iniciar nuestra investigación. Aquí hay una herramienta que se llama pues árbol de problemas. Entonces, luego de esas entrevistas, de esa observación, de esas, em, de esa participación en el grupo, yo voy a hacer un listado, ¿sí? De esas problemáticas. Entonces, el árbol de problemas, ¿en qué consiste? El árbol de problemas me ayuda a identificar como el problema central. Entonces, ese problema central lo vamos a ubicar en el centro, en el tronco del árbol, ¿sí? Las raíces. Entonces, ¿cuáles son esas causas que generan ese problema? Así como lo vemos en la imagen. ¿Cuáles son esas causas? Entonces, ¿qué ocasiona el problema? Por ejemplo, una comunidad o un grupo donde tienen problemas con el agua, que cada ratico les quitan el agua y no saben por qué, o de pronto eh, saben, pero no han hecho nada para solucionar el problema. Entonces, ¿qué lo causa? De pronto que, que algún tubo está roto, la tubería está vieja, em, de pronto que el municipio, el lugar, la comunidad, bueno, está sobrepoblado. Entonces, eso pueden ser causas donde el problema principal es que se están quedando sin agua, ¿sí? ¿Y cuáles son esas consecuencias, esos efectos? Entonces, esas consecuencias, ¿cuáles van a ser? ¿Sí? Pues las personas van a tener problemas para cocinar, para las cuestiones de aseo en sus casas, y pues a futuro, digamos, bueno, de ahí se desencadenan muchas más consecuencias o efectos, como lo vemos en la imagen. Entonces, esta es una herramienta práctica donde se desarrolla como por medio de este mapa conceptual o este mapa mental, eh, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de escribir de manera práctica, ¿sí? Entonces, ahí eh, yo voy a identificar de una manera más fácil el problema, ¿sí? Obviamente, la invitación es que se haga en borrador, porque pues pueda que pase, y es que yo considero que el problema es uno y resultó ser otro. Entonces, claro, yo puedo borrar y resulta que eso era una causa o una consecuencia y el problema era otro. Entonces, es importante que manejemos este borrador. ¿Listo? Aquí hay algo también importante y es el árbol de objetivos. Es similar al árbol de problemas, pero entonces ese árbol de problemas lo vamos a transformar, ¿sí? ¿Cómo transformo yo eso en un árbol de objetivos? ¿Mm? Entonces, vean que el problema principal se me va a convertir en un objetivo, ¿sí? Ese objetivo va a ser mi objetivo general, ¿sí? El objetivo general de mi proyecto. Los componentes o las actividades son los medios, que son las raíces, es decir, voy a darle respuesta a esas causas, ¿sí? Del árbol de problemas. En el árbol de objetivos son componentes y son actividades, que son los medios de cómo
yo voy a cumplir el propósito o ese objetivo general, ¿sí? Entonces, estos se van convirtiendo, estos componentes y estas actividades se convierten en, en mis objetivos específicos, ¿sí? Pero pues acá, lo que yo les decía, acá los podemos escribir con una palabra, digamos algo más concreto, y ya en el documento como tal, pues los vamos a desarrollar de una manera más técnica. Y esas consecuencias las vamos a transformar en un fin. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestro objetivo? ¿Sí? ¿Qué quiero yo conseguir con ese objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, es como una posible solución, es ese impacto social que yo quiero generar. Entonces, digamos que esas son las diferencias de, del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Entonces, vean cómo esos problemas se transforman. ¿Para qué? Para dar esa solución. Hay algo importante con el tema de los objetivos, ¿m? Que debemos tener en cuenta, y es que em, primero, al definir ese problema, debe ser de una manera cuantificable, ¿sí? O sea, algo real. Lo que yo les decía, nosotros no nos podemos poner a inventar problemáticas donde no las hay, ¿sí? Y hablando desde los objetivos, pues los objetivos, la idea es que se genere un impacto, ¿sí? Entonces yo debo ser muy claro a la hora de escribirlo, porque pues eh, en este objetivo yo debo definir quién es la población que se va a beneficiar, de qué manera, dónde están ubicados, en qué lapso de tiempo yo voy a generar ese, o sea, voy a cumplir con ese objetivo. Y esos objetivos deben ser medibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo haga la evaluación, yo voy a, o sea, valga la redundancia, yo voy a evaluar si se cumplió o no. Entonces, debe ser algo eh, muy específico, muy claro, definir las actividades de una manera clara. Y eso lo vamos a ver acá. Este va a ser mi plan de acción. Entonces, claro, yo ya tengo una investigación, tengo mi árbol de problemas, mi árbol de objetivos. Entonces, mi plan de acción, ¿cuál va a ser? Ya tengo mi objetivo general. Recordemos que eso nos lleva a unos objetivos específicos. De esos objetivos específicos vamos a realizar como un paso a paso, ¿sí? Entonces, yo tengo en cada objetivo específico, generalmente, o lo que se recomienda es que sean 2 o 3 objetivos específicos, ¿sí? Si hay más, pues eso ya depende del objetivo general y de la problemática que yo haya identificado. Entonces aquí, en cada objetivo específico debo tener una actividad, el objetivo de la actividad, y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar con una actividad que no tenga relación con lo que voy a trabajar, ¿sí? Es decir, si yo voy a trabajar con, un ejemplo, con adulto mayor, con un grupo de adultos mayores, pues yo no puedo llegar con una actividad eh, para niños, ¿sí? Donde de pronto, por ejemplo, si es un grupo donde el adulto mayor pues está en silla de ruedas o de pronto no tiene mucha movilidad o de pronto no tiene mucha comprensión, mucha retención, yo no puedo llegar con una actividad bueno, vamos a saltar, ¿sí? Y vamos a correr y vamos a buscar las pistas, ¿sí? Entonces,
hay que tener claro eso, que las actividades deben estar enfocadas según la población con la que vamos a trabajar y también debe tener un objetivo. Entonces, que, por ejemplo, en los colegios, ¿m? Que si yo voy a trabajar la unión grupal, porque de pronto en el salón de grado octavo están teniendo muchos problemas de convivencia. Entonces, claro, yo voy a generar una actividad de integración, ¿sí? Yo no puedo generar una actividad de pronto de pelea o, o de esas actividades que se realizan de confrontación. O sea, así de primerazo yo no lo puedo hacer porque entonces se van a generar más problemas. Entonces vean cómo cada actividad debe tener un objetivo. Cada actividad debe tener unos recursos. No siempre, como les explicaba al principio, son recursos económicos. Entonces, que para una actividad yo voy a necesitar hojas, esferos, em, un salón, pupitres, ¿sí? Cuando hablamos de pronto de la autoestima, se hacen ejercicios como, bueno, vamos a dibujarnos a nosotros mismos. Entonces, claro, pues yo voy a tener que pasarles hojas a los estudiantes o al grupo con el que lo voy a trabajar. Y el objetivo, pues, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Que cada persona reconozca sus habilidades, sus defectos, sus cualidades, bueno, ¿sí? ¿Y quién va a ser el responsable de esas actividades? El equipo interdisciplinario, las personas que son voluntarias, las madres cabeza de hogar que están dispuestas a trabajar con los niños de bajos recursos, ¿sí? Vean cómo varía todo según el entorno, según el espacio, según el grupo, según la comunidad, todo varía, todo es diferente. Por eso es tan necesaria esa primera parte de la investigación. ¿Listo? Y esto, como cada objetivo va a tener una actividad, obviamente eso lleva también una fecha, un límite de tiempo, y eso nos va a generar un cronograma. Ese cronograma va a ser nuestro plan de acción, ¿sí? Ese cronograma. Ay, perdón. Entonces, en ese cronograma, ¿yo qué voy a poner? Lo que yo les decía, la fecha, trabajar con fechas es muy importante porque nos pone límites, ¿sí? Y nosotros en el momento de plantear un proyecto, digamos que es fácil generar este cronograma. ¿Por qué? Porque si yo lo paso a un colegio, ellos van a decir, listo, viene el psicólogo o viene el representante de la Fundación de Estudios Superiores Talita Kumi y él va a trabajar con bachillerato de todo el mes de junio, ¿sí? Y va a hacer intervenciones 2 veces a la semana, los días martes y jueves de tal hora a tal hora. Y uno les pasa un cronograma de actividades para que ellos estén enterados qué es lo que vamos a hacer con los jóvenes, ¿sí? Entonces, vean la importancia de este cronograma, de realizar los objetivos específicos. Eso hace parte del proyecto social, ¿sí? Porque entonces cuando yo tengo claro el objetivo, cuando yo tengo claro lo que voy a hacer, eso me genera un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es el diagnóstico? El tener conocimiento de qué está pasando en el grupo que yo elegí para brindarles una solución a sus problemáticas, ¿sí? Entonces, em, recordemos que aquí, digamos, y hay algo muy bonito en cuanto a los proyectos sociales, y es que tenemos
la posibilidad de manejar diferentes estrategias de intervención, ¿sí? Yo puedo llegar a una comunidad hablando de este tipo de actividades em, que no conozco, ¿sí? Usted, si el día de mañana quiere llegar a un barrio, ¿sí? Donde hay población vulnerable, donde existe la pobreza, donde de pronto hay muchas problemáticas, usted puede llegar al salón comunal, usted puede llegar incluso a hacerlo en la calle, usted se lleva unas carteleras, se lleva unas cartulinas eh, o se lleva un tablero y usted va invitando a las personas que van pasando por ahí y les dice, bueno, ¿cuál es la problemática de este barrio? ¿Mm? Y la gente va a ir escribiendo. Y todas esas actividades hacen parte de su investigación. Y eso le va a ayudar a hacer todo este proceso del que hemos venido hablando, que es el árbol de objetivos, el árbol de problemas. Entonces vean que los proyectos sociales son muy flexibles, ¿sí? Me voy a volver un tris acá, en esta parte donde definimos el proyecto social, ¿sí? Em, Cuando hablamos de proyecto social es porque existe una problemática social, ¿sí? Ahí lo que yo les decía, se toma el común denominador, no se puede tomar de manera individual, ¿sí? Em, Cuando existe un problema social es cuando hay carencias, cuando hay un déficit, cuando hay una necesidad, ¿sí? Y digamos que el grupo siempre anhela algo, ¿sí? Por ejemplo, hablando de los grupos vulnerables, de pronto el común denominador es que las mamitas o los papitos, pues claro, ¿cuál va a ser su objetivo? Poder trabajar, poder formarse, poder aprender para conseguir un trabajo digno, ¿sí? Yo, digamos que me atrevo a usar estas palabras porque he trabajado con comunidades vulnerables, ¿sí? Entonces aquí son situaciones que nosotros podemos realizar de manera empírica, ¿sí? Pero ahora que nosotros estamos en esta formación, realicemos un análisis, ¿sí? Y el análisis nos lleva a hacer este ciclo del proyecto social, ¿sí? Y así vamos a generar un impacto. En esa parte del impacto, es decir, de la evaluación, antes de empezar el proyecto, yo debo dejar por escrito cómo está la población, ¿sí? Y cuando se finalice, para realizar el punto número 5, que es la evaluación, cuando se finalice, voy a definir cómo quedó la población. Y ahí es donde yo voy a hacer la observación, donde yo voy a evaluar si logré mi objetivo o no, ¿sí? Entonces, aquí, antes, bueno, digamos que eso es un proceso de intervención, pero digamos que esto sería como para un proyecto pequeño en mi comunidad, en mi barrio, en, en mi grupo social, ¿sí? En mi lugar de trabajo, donde yo lo puedo manejar, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos hacer proyectos de pronto un poquito más grandes, donde yo voy a necesitar, no sé, permiso de la alcaldía, permiso de, de una entidad privada, es decir, ¿cuáles son las entidades privadas? Pues universidades privadas, colegios privados, empresas, ¿sí? Y pues el sector público, que son las alcaldías, las universidades
públicas, em, incluso el tema de trabajar en los barrios a veces requiere permiso, entonces usted tiene que hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y aquí hay algo muy importante y es el documento. ¿Mm? Cuando yo realizo una investigación, lo ideal es dejar todo por escrito. Cuando yo dejo todo por escrito, le doy un orden, ¿sí? Y lo que yo les decía, lo anterior lo podemos, a veces incluso lo trabajamos eh, sin tanta formulación. Ustedes me pueden decir, ah, yo ya he hecho eso, ¿sí? Uno se pone a pensar y uno dice, ay, no, pues yo he hecho eso muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, yo he convocado a las personas para que donen alimentos y llevarlo a comunidades, y allá en esa comunidad entonces yo llego y hago una actividad con los niños, con las familias y les doy a cada uno su mercado y ya. Eso es un tipo de proyecto, ¿sí? Pero cuando yo ya conozco una estructura, la invitación es a que por mínimo que sea el proyecto, lo dejemos por escrito, ¿sí? Entonces, es aquí donde el documento está conformado por estos puntos, ¿sí? La introducción. La introducción es como ese párrafo, esos dos párrafos donde yo hablo de lo que se va a tratar todo el documento, ¿sí? Es como un resumen súper cortico. ¿Para qué? Para que la persona que lo está leyendo lo pueda entender. La justificación. La justificación es el por qué voy a hacer esto, ¿sí? Entonces vean que la justificación tiene que ver con esa parte de la investigación que usted realizó inicialmente, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces, porque en esa comunidad yo identifiqué que del, del año 2012 al año 2022, es decir, en 10 años, eh, existe un aumento considerable en el bullying entre los estudiantes de tal edad, y uno empieza entonces a desglosar esa parte del por qué lo motiva a usted. Y hago la descripción del problema, ¿sí? Y de ese problema, recordemos el árbol de problemas. Entonces ahí lo voy a hacer de manera escrita, ¿sí? En un párrafo, con una buena redacción, ¿sí? Ese es mi problema. ¿Cuál va a ser la posible solución a ese problema? Mi objetivo general, ¿sí? Ese va a ser mi objetivo, que ya lo tenemos también en el árbol de objetivos. ¿Cómo voy a lograr el cumplir ese objetivo? Pues con los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, con esos objetivos específicos, recordemos que son las actividades. Ahí yo voy a poner solo voy a poner mis objetivos, y en la planificación voy a poner cómo voy a desarrollar cada objetivo específico. Entonces vean que si nos ponemos a analizar, no es complejo el tema de escribir un proyecto. Esto es escribir un proyecto. Bueno, luego viene la planificación. Perdón, luego de la planificación viene el cronograma, que era lo que yo les decía, de poner fechas, de poner tiempos, encargados, y el presupuesto. Aquí se hace un presupuesto general, ¿sí? Desde lo que usted gastó en la investigación hasta lo que usted va a gastar en el desarrollo de ese cronograma, de esa planificación o de ese plan de acción. Y el presupuesto reúne todo. Si usted le va a pagar a las personas, a su grupo de trabajo, si usted va a pagar un salón, si usted, recordemos todo lo material, si usted va a gastar, o sea, si usted gastó internet en su casa, a veces nos olvidamos de esos detalles, si usted necesita un computador. Y digamos que
ese tema del presupuesto, incluir hasta lo más mínimo como un lápiz, un borrador, ¿sí? Porque son cosas que de pronto usted dice, ay, no, ay, verdad, no traje el marcador para hacer la actividad, entonces voy a la papelería y compro, pero no está en el presupuesto. Y uno dice, ay, son 2.000 pesos o 1.000 pesos, ¿sí? Pero la idea es que todo esté detallado en ese presupuesto. Y, y en el impacto social, era lo que yo les decía, cuando nosotros vamos a plantear el proyecto, obviamente aquí se pone eh, cuál es el impacto que yo quiero generar con todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? ¿Cómo quiero dejar a esa comunidad? Hay algo importante y es que nosotros no podemos llegar a una comunidad, no podemos llegar a un grupo y quiero que se lo graben mejor dicho, en su corazón, en su mente. Y es que yo no puedo llegar a hacer actividades y ya, dejar así, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunidad o el grupo va a quedar, bueno, y esa gente de Talita Cumi no volvió. Vino, nos hizo una actividad y que nos dijeron que iban a venir a hacer tal cosa, porque a veces dejamos a la mitad de ese proyecto porque se nos presentaron otras cosas. Y es, digamos que la comunidad, los grupos, las poblaciones han dejado de creer en este tipo de proyectos sociales porque pasa esto, los dejan como a la mitad ahí y ya no pasa nada, no evoluciona nada, no les hacen un seguimiento, ¿sí? Entonces, si yo voy a generar espacios para que esos padres de familia puedan obtener un título profesional o técnico, pues no es que yo lleve allá a la entidad y ya cumplí, no, hagámosle un seguimiento, cómo les ha ido con el instituto que conseguimos para ustedes, se sienten conformes con las clases, sí, vean que todo eso hace parte de la evaluación y así continuar de nuevo el proceso. Entonces, aquí es importante tener claro ese impacto social. Luego de que yo genero este documento, lo paso a la alcaldía, a la empresa, al barrio, a la Junta de Acción Comunal, bueno, a la entidad, al colegio, a la entidad que a usted se le ocurra. Em, la evaluación se hace con su equipo de trabajo, ¿sí? Usted no puede plantearle todos los errores que cometieron o todos los problemas que tuvieron al alcalde o a la empresa, ¿sí? Porque la empresa o el alcalde va a decir, ay, no, pero ¿cómo así? O sea, si se supone que usted me trae soluciones, no problemas, ¿sí? Entonces eso se hace de manera grupal, ¿sí? Se hace de manera interna, digámoslo así. Y vuelve y se genera otro documento dándole solución a esas problemáticas. Vean que es un ciclo, porque pues no es que yo esté repitiendo y repitiendo, sino que es un ciclo, es algo constante, ¿sí? Recordemos que la comunidad, el grupo, la sociedad está en constante cambio, entonces ese es el ciclo, ¿sí? La invitación, ¿cuál es? Que si usted alguna vez se le ocurre un proyecto, una actividad, eh, use estas herramientas, pues para, para poderlas desarrollar y hacer realidad eso. Así como, o sea, si usted algún día se propuso ayudar a otros, y yo les voy a contar una experiencia muy bonita, y es que cuando estábamos, yo creo que yo estaba en el colegio, un grupo de jóvenes dijimos, ay, que, o sea, nosotros queríamos ayudar,
a gente en situación de pobreza y pobreza extrema. Queríamos que esas familias tuvieran eso fue para una Navidad diferente, que los niños pudieran abrir un regalo. Y nosotros, hablando de presupuesto, pues todos en el colegio no teníamos un presupuesto y en medio de nuestra inocencia, de nuestra, entre comillas, nuestra como ignorancia, nosotros nos armamos un plan de acción. Entonces éramos, hagan de cuenta, bueno, no sé, éramos hartos jóvenes, hicimos grupos de a tres, donde cada grupo se fue a una población diferente, a un municipio diferente, a un barrio diferente, y cada grupo buscó a la familia con más necesidad o a las familias y que tuvieran niños. Entonces, vean que ahí ya hay un proceso de investigación. Y esas familias, digamos que les tomamos los datos, la edad de los niños, la edad de los papás, y nos entrevistamos con ellos, qué problemáticas tenían. Algunos, pues, sus mamás habían fallecido, sus papás estaban presos, pues, en la cárcel. Bueno, tantas problemáticas, los niños tenían enfermedades. Entonces, de esa manera, como que cada grupo de trabajo, cada grupo de jóvenes buscó la manera de satisfacer esas necesidades, ¿sí? Que es todo como lo que hemos venido hablando. Y nosotros nos fuimos de casa en casa pidiendo ropa en buen estado, ropa, nos regalaron ropa nueva. Cuando les contábamos, pues cada uno apuntaba a su familia que apadrinó. Y, y nos daban ropa nueva y nosotros decíamos, wow, la gente nos está dando ropa nueva, nos está dando juguetes nuevos, nos está dando mercado cuando nosotros ni siquiera pensábamos llevarles mercado. La gente nos daba, y claro, pues ustedes saben que aquí en Colombia las personas, generalmente las personas que pasan pidiendo cosas en las casas es porque tienen la necesidad. Y nosotros pues íbamos jóvenes, nos llevábamos el carrito del mercado de nuestras mamás a pie y les contábamos como la situación y la gente se sorprendía, ¿sí? Y nos daban cosas, lo que yo les digo, nos daban cosas nuevas, nos daban mercados, nos daban juguetes, cuando nuestro objetivo simplemente era llevarle una muda de ropa a cada niño. Resultamos llevándoles hartísima ropa, mercado, juguetes, y aún así, bueno, llegó el día, bueno, después de reunir la ropa, nosotros pues nos daban también ropa usada, en buen estado, limpia. Sin embargo, cada uno se llevaba ropa a su casa, la lavaba, le echaba su plan, la planchaba para que ellos sintieran, pues, no sé, en ese momento nosotros queríamos darle lo mejor a ellos. Entonces llegó el día, les llevamos todo esto, que teníamos una fecha, lo que yo les digo del cronograma, y después de eso hicimos algunas visitas con los niños, nosotros íbamos y jugábamos con los niños, hablábamos con los papás, cómo van en el colegio, entonces vean el seguimiento, ¿sí? Que no era como, ay ya, llevé el mercado, tengo un corazón muy bonito, cumplí y ya. ¿Mm? Entonces vean que es importante hacer ese seguimiento y nosotros nos dimos cuenta que generamos un impacto pues en la vida de estas familias y aún los que estaban alrededor de ellos, porque los vecinos nos decían, yo no sabía que ellos tenían tanta necesidad. Hubo vecinos que se ofrecieron a cuidar a los niños porque habían niños que se pasaban todo el día en la casa pues solos. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Obviamente lo que yo les estoy contando son experiencias de manera empírica. Ya cuando yo entré a estudiar esto, yo decía,
Bueno, esto le da un orden, ¿sí? Esto le da una estructura y ya no es como algo de palabra, de ir allá a la alcaldía, ay, mire, es que yo una vez hice esto, esto y esto, colabóreme para hacer eso más grande, pero pues a la gente se le olvida, ¿sí? Y esa parte verbal, digamos que la gente confunde muchas cosas, da mal la información, transmite mal la información, porque nosotros de cierta manera tenemos problemas en la comunicación, entonces digamos que se pierde como el objetivo. A diferencia de que si yo paso algo escrito, me firman un radicado y me dicen, le damos respuesta en 15 días vuelvo y pregunto, mire, yo radiqué este documento, ¿qué pasó? ¿Si me van a dar el aval? Entonces la invitación es que hagamos el ejercicio de escribir, así como ya hicimos el ejercicio de observar, hagamos el ejercicio de escribir. ¿Listo? Y pues para eso vamos a realizar un trabajo práctico, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Que ustedes tomen un grupo focal. El grupo focal es un grupo determinado, ¿sí? La idea es que no estemos rotando en diferentes grupos, sino que sea solo uno, ¿sí? Y usted va a identificar las problemáticas y a esas problemáticas le va a generar unos objetivos. Es decir, usted va a armar el árbol de problemas y va a armar el árbol de objetivos, ¿sí? Lo puede hacer a mano, lo puede hacer a computador, bien presentado, de cualquiera de las dos maneras, pero bien presentado, con letra legible si lo va a hacer a mano. Le van a hacer una portada con su nombre, con el nombre de la clase. eh, bueno, le van a hacer una portada, van a especificar cuál es el grupo, ¿cierto? ¿Cuál es el grupo con el que, pues, al que ustedes van a analizar, al que ustedes van a hacer este ejercicio y pues van a armar el árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿sí? Yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes tengan la información del árbol de problemas, el árbol de objetivos, eh, aunque pues eso también lo pueden encontrar en internet, pero pues como para que tengan claro la diferencia o la transformación que se hace desde el árbol de problemas al árbol de objetivos, ¿sí? Si tienen alguna duda, me pueden escribir por WhatsApp. Ya ustedes tienen mi número, está ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, este trabajito me lo van a enviar antes del próximo viernes, ¿sí? Es decir, tenemos hasta el jueves 2, 1, 2, 3 días para realizar este ejercicio, ¿listo? Me lo van a enviar a más tardar el jueves 2 de junio, y me lo van a enviar a mi correo, que se los voy a compartir por medio del grupo de WhatsApp, con el asunto proyecto social Talita Kun. ¿Listo? Bueno, lo que les digo, si tienen alguna duda, me pueden escribir. De pronto me pueden llamar, pero si no les contesto es porque estoy ocupada, entonces me pueden dejar el mensaje por WhatsApp y tan pronto yo pueda, yo les contesto. ¿Listo? Entonces, pues esa es nuestra clase de hoy para poner en práctica todo lo que hemos aprendido de los grupos, del liderazgo de los grupos. Entonces, en este momento nos convertimos en algún tipo de líder de esa tipología que ya vimos para trabajar en un grupo formal, informal, en un grupo secundario, primario, el que usted elija. Y pues vamos a poner en práctica todo esto que hemos
que hemos aprendido en las anteriores dos clases, y en esta que digamos que ya es como la obra práctica de, de nuestra materia de psicología de grupo, ¿sí? Porque yo no me puedo quedar solo con adquirir conocimiento, porque de pronto eso se nos va olvidando, de pronto se nos olvida coger nuestro cuaderno y repasar. Entonces, digamos que cuando nosotros lo ponemos en práctica, es más fácil para el cerebro retenerlo y de manera implícita lo vamos a ir aplicando en en nuestras diferentes áreas de vida y de trabajo y de, mejor dicho, en todo se puede aplicar esto. ¿Listo? Incluso en su proyecto de vida lo puede aplicar para lograr sus metas, sus sueños, sus objetivos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Espero les haya quedado claro. Y bueno, cualquier duda, ya saben, por favor, no duden en escribirme. ¿Listo? Un abrazo, Dios los bendiga y espero los trabajitos. Nos vemos la próxima clase el 3 de junio. ¿Listo? Que estén muy bien.